los de la familia de la fe y luego los de fuera también, a todos. Pero quería eso, agradeceros y daros muchísimas gracias por sentir que tengo una familia en el Señor, en la fe, y que os preocupáis de mí. Y creo que así debe de ser, ¿no? Preocuparnos los unos por los otros, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Pues muchas gracias a todos y recibir de mi parte las más ricas bendiciones, las de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues el Señor ha puesto hoy una palabra en mi vida, ya la habréis visto más o menos por el grupo, que es el descanso en el Señor o descansando en Dios. Vamos a hablar un poquito en eso. Estamos a mediados de mes de junio a mediados, y dentro de 9 días, ¿qué ocurrirá? Contar. ¿Qué ocurrirá dentro de 9 días? El verano. El verano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pensado ya en que viene el verano? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos pensado ya qué vamos a hacer este verano? ¿A qué asociamos el verano? ¿Con qué asociamos todos el verano? Descanso, pero vacaciones. El verano todos lo asociamos a vacaciones. ¿Y cuántos hemos pensado? Yo también, ¿eh? ¿Cuántos hemos pensado ya? Pues, voy a ir a la playita, voy a ir a la montaña, voy a ir a este pueblo, voy a ir unos días y me quito de la rutina, de la monotonía diaria, me desligo un poco de todo y a descansar, aunque luego vienen más cansados. Yo, la playa, vamos, de verdad que me gustan los chiringuitos que hay enfrente y me paro ahí, me tomo algo con un pinchito y mientras, porque es que solo el andar ya me canso, y si vengo a descansar, solo andar por la arena, pisando, con lo caliente que está y con todo, me canso más. Entonces, como voy a descansar, pues me voy enfrente, que hay sillas, siempre el paseo marítimo y siempre, si me quieres buscar por la playa, no me busques por la arena. Pero ¿cuánto? Y es que asociamos normalmente el verano a vacaciones y las vacaciones a descanso, pero descansar no es siempre fácil, porque ¿cómo entendemos el descanso y qué clase de descanso? En esta vida nos levantamos cada día, cada mañana, corriendo para tratar de alcanzar nuestras metas, para tratar de alcanzar nuestros deseos, y generalmente todo esto va o gira en torno de bienes materiales. Nos levantamos pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, este trabajo, aquello, casi siempre en bienes materiales pensamos. Y yo creo firmemente, o sea que estoy completamente convencido de que el Señor quiere bendecir a sus hijos, nos quiere bendecir a todos, pero la prioridad tiene que ser Él, no sus bendiciones. Las bendiciones vienen, acordémonos de las palabras, recordemos las palabras del Maestro que decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero buscad primeramente el reino de Dios, y por la mañana buscamos el reino de Dios y su justicia, y Él nos va a añadir todo. Buscamos siempre qué es lo que tenemos que hacer. Pues tengo que ir a este sitio, tengo que ir al otro, mira, si hago esto así me va a beneficiar más. Depende del trabajo que tengas, la tarea que tengas ese día, pero nos levantamos pensando en cómo hacer, en el esfuerzo que debo hacer, y dice el Señor que primero le busquemos a Él, que lo demás ya vendrá añadido. Y es que este mundo está lleno de escaparates y es muy fácil distraerse en este mundo.
Es muy fácil. Estar ocupados hoy en día es una enfermedad moderna. Se puede decir que es así. El estar ocupados es una enfermedad de este siglo, una enfermedad moderna. Se dice que el estrés es la enfermedad de este siglo, ¿no? Parece que todos, sobre todo los que viven en ciudades más grandes, yo soy de Madrid y allí eso es un caos, todo el mundo va corriendo para todos los lados. Y en estos tiempos, en este siglo, el estrés es una enfermedad moderna. Pero es que encima hemos entrado en una etapa donde el Facebook, el Twitter, el Instagram, el WhatsApp, todas esas aplicaciones ocupan, no digo nos ocupan porque yo realmente ocupo poquito, pero ocupan, esto lo digo yo, no es una estadística que se pueda comprobar, pero lo primero, yo creo que más del 90% de las personas ocupan, y esto sí es una estadística, más del 80% de horas al día en andar. Se pegan contra las farolas, cruzan coches y los atropellan. Es cierto, ¿no? Pasas por al lado del vecino y ni le saludas porque estás... Pues toda esta actividad ocupa un 80% de la vida diaria en más del 90% de las personas. Y el otro 20% lo ocupamos en dormir. Y yo digo, ¿y dónde está el Señor? Que es el único que puede traer descanso a nuestras vidas. Es cierto, más del 90% de las personas ocupan el 80% diariamente entre el Twitter, yo ni lo tengo, el Instagram tampoco. Tengo para llamar por teléfono y el Facebook, bueno, y el WhatsApp, que me mandan algún mensaje. Pero sí, no digo que no, el teléfono puede ser una buena herramienta de trabajo también, pero todo esto hay que saber, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y utilizamos, fijaos, el 80% y esto está demostrado, o sea, no es que yo lo diga ni me lo invente, el 80% o más en todo esto. Y el resto en dormir. Es una enfermedad que la sufrimos muchos de nosotros. Toda esta tecnología, ¿qué es lo que provoca? Pues una gran tensión para nuestra vida, situaciones agobiantes. Y descanso es lo opuesto y una de las cosas que el Señor nos vino a ofrecer. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, podemos ver todo lo que nos ofrece el Señor. Él dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la única vez que dice el Señor, aprended de mí. Aprended de mí. Y llevad, y que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Descansar en el Señor es abandonarse a Él, rendirse, dejar que Él tome el control, no solo de nuestros problemas, de nuestras deudas, de nuestras enfermedades, de nuestras crisis, que también, ¿no? Es todo esto que consideramos que aparentemente no tienen solución, esas crisis, aparentemente parece, pero en el Señor las tenemos. Estamos pasando por tiempos muy difíciles y nuestras vidas son vidas cada vez más agitadas, cada vez más estresadas. Es por eso que saber
descansar se ha convertido en una necesidad para nuestras vidas. Voy a mencionar 4 aspectos del descanso que quiero destacar en esta mañana. Tenemos el descanso físico, tenemos el descanso psíquico, tenemos el descanso emocional y tenemos el descanso espiritual. Del descanso físico nos recuperamos enseguida. Podemos venir cansados del trabajo, todo el día agitados. Llegamos a casa y a la hora de acostarte te acuestas, duermes 7, 8 horitas y cuando te levantas otra vez renovado, bien. O sea, del cansancio físico nos recuperamos rápido, pero el psíquico y el emocional nos cuesta más. ¿Por qué? Pues porque intervienen procesos mentales más complicados. Ahora bien, debe de haber un equilibrio entre estos 4 aspectos que hemos nombrado. Por ejemplo, lo podemos ilustrar, ya que estamos todos sentados, los podemos ilustrar con las 4 patas de cada silla de los que tenéis, de los que estamos sentados aquí. Tienen que guardar una firmeza, un equilibrio, un largo, un ancho, ¿verdad? Tienen que estar en condiciones para mantener su equilibrio. Pues igualmente en nuestras vidas estos 4 aspectos tienen que estar en buenas condiciones, porque si no corremos el peligro de vivir vidas cojas. Si tú ahora cortas una pata a una silla, ¿qué ocurre? Pues tienes que estar ahí, pero como te descuides un poquito te vas a caer, porque es una silla coja que no... Yo tengo aquí para apoyarme, porque si no, lo más fácil es que de aquí a la puerta no llegue, me caiga. Entonces, debemos de guardar un equilibrio entre estos 4 aspectos que hemos nombrado. Y Jesucristo es el único que puede dar descanso a nuestras almas. Si tu alma está en confusión, si está cansada, si está exhausta, muy cargada, entonces apliquemos a nuestra vida lo que acabamos de leer. El pasaje que acabamos de leer: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Jesús vino a darnos descanso. Mirad, hermanos, no vamos a descansar cuando crezcan nuestros hijos. Seguramente que te van a cansar más según van creciendo. No vamos a descansar cuando te cases, si estás soltero o los solteros, no vas a descansar cuando te cases. No vas a descansar incluso cuando tu cuenta bancaria está en números positivos y tenga algún cerito al final. No, tampoco vas a descansar. Descansarás solo si conoces a Jesús, solo si depositas todas tus cargas en sus manos y tomas su yugo, que es fácil y ligera su carga, y solo así encontrarás descanso. Claro, primero para todo esto deberíamos de entender lo que significa depositar. Por ejemplo, vamos a una entidad bancaria y vamos a depositar allí unos ahorros que tenemos para que estén allí, ¿no? Entonces vamos y entregamos nuestro dinero a una persona que está encargada en la ventanilla. Antes había que rellenar un papel, ahora ya es todo más sencillo en esto y más difícil en otras cosas. Pero bueno, vas y al encargado de la ventanilla que quiero depositar tal cantidad de dinero, ¿no? Para ahorrarla. Bien, pues esa persona toma tu dinero y la deposita automáticamente en tu cuenta. Desde ese momento tú estás seguro de que ese dinero ya está en tu cuenta. Tú ni lo tocas, ni lo ves, nada. Él hace así, se mete por un agujerito y ya no ves más ese dinero. Pero tienes esa confianza de que tu dinero está ahí. Tienes esa certeza. Y tienes la certeza de que cuando tú quieras puedes ir a retirarlo. Porque ese dinero está
a tu disposición. Y como te digo, no lo ves ni lo tocas, lo entregas y ya te has quedado sin él. Pero tienes la certeza de que el día que lo necesites vas a tu cajerito o otra vez al mismo señor de la ventanilla, deme tanto de lo que le di. Y ahí lo tienes. Lo has depositado en tu cuenta. En el ámbito espiritual, pues prácticamente es lo mismo. Cuando vamos delante del Señor y depositamos todo aquello que hasta ese momento pues nos robaba la paz, todo aquello que no nos permitía ser completamente libres, se lo entregas al Señor, teniendo la certeza de que Dios se va a hacer cargo de todo. Él se encargará de todo. No le vamos a estar viendo, pero si tú vas al Señor, venid a mí los que estáis trabajados y yo os haré. Si depositamos todas nuestras cargas delante de Dios, debemos de tener más certeza que cuando le damos el dinero al de la ventanilla, porque oye, normalmente no, pero ¿y si das con un sinvergüenza y ese día se va con todo el dinero? Porque el hombre por naturaleza es pecaminoso, ¿no? Pero no, podemos seguir yendo porque sabemos que son profesionales, pero el Señor es perfecto. Si tú estás seguro que tu dinero está ahí, cuando vas a depositar, no vas a estar seguro en tu Padre Celestial, que te ha dado la vida, que es el creador de la vida, que si le entregas a Él tus cargas, Él se va a hacer cargo de ellas. Claro que sí, con total confianza, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que estoy pasando por un momento económico muy difícil, que tengo problemas muy fuertes en mi familia, y todo esto pues me ha llevado a desanimarme, me ha llevado a entristecerme. Entonces te sientes cansado, te sientes agobiado, hasta el punto que puedes caer en depresión. Y yo te pregunto, ¿qué gano? ¿Qué ganamos con preocuparnos en extremo por lo que yo estoy viviendo? ¿Lo solucionaré preocupándome al máximo por eso? Lo normal es que todos nosotros hacemos es eso, es preocuparnos, pero a veces llegamos al extremo, y vamos a hablar dentro de un poquito de esto. Es decir, exageramos en las preocupaciones. Yo me considero una persona un poco así. Cuando tengo alguna preocupación, me acuesto y empiezo a darle vueltas y vueltas. Y luego al día siguiente, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque de otra manera no puede ser, en un momentito se me ha solucionado el problema que me ha tirado 4 horas sin poder dormir. Y se me ha solucionado rápido. Y eso es gracias a Dios, lógicamente. No ganamos nada con preocuparnos en exceso, nos cansamos, nos agobiamos, nos estresamos. ¿Para qué? Para nada. Lo único que podemos hacer por preocuparnos en exceso es conseguir que nuestro sistema nervioso se altere y las enfermedades de las que hemos hablado al principio vengan a nuestra vida como consecuencia de esas preocupaciones. Ahora bien, el descanso en el Señor no es quedarse en una situación de pasividad, ahí quieto, ¿no? Sin hacer nada. El descanso no es inactivo. El descanso es una manera de vivir de forma activa para servir. Uno no puede servir al Señor ni estresado ni tumbado en una hamaca. ¿Verdad que no? Ni tumbado. Él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. A Jesús no le vemos en su vida como una vida apática. A él siempre le vemos sirviendo al Padre y Él nos dice, llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una herramienta de labor, una herramienta de trabajo. Cuando tú pones un yugo a un buey, o estás arando, o estás tirando de un carro, ¿verdad?
Pero debemos de entender que el Señor no tiene un yugo para cada uno de nosotros, y esa es su enseñanza. Toma mi yugo y aprende de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La diferencia entre el yugo de Jesús y el yugo, por ejemplo, de los fariseos ponían cargas a la gente que no podían llevar. Y Jesús dijo en Mateo 23, capítulo 23, Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 4, dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo pueden moverla. Esta es la diferencia entre llevar la carga de Jesús y las cargas de ellos. Jesús tomó su carga, tomó la cruz, levantó la cruz. Y no solo levantó la cruz, levantó toda su vida. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por nosotros. Él tomó la carga, levantó la cruz y dio su vida en rescate tuyo, en rescate mío. Vamos a leer en Filipenses 4, versículos 6 y 7, acerca de lo que hablábamos antes, de las preocupaciones y de los afanes. Le decía Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Cuando el Señor dice por nada, es por nada. Bueno, estas cositas, hombre, por estas cosas. No, por nada. Por nada es nada. Tus hijos, tu trabajo, tu salud, tus heridas, tus finanzas y todas tus otras preocupaciones. No hay nada excluido en este estatuto. Por nada. No hay nada que nos pueda afanar. Y el verso nos dice qué hacer en vez de estar afanosos. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz. Hermanos, para tener paz no es necesario acabar tal o cual proyecto o recibir tal o cual bendición, sino no estar afanosos por nada y depositar todo en el Señor, en toda oración, en súplica, con acción de gracias. El trabajo del Señor es cuidar de nosotros mientras nosotros descansamos en Él. Nosotros tenemos que ir al Señor: venid a mí. El Señor va a cuidar de tu vida, Él va a cuidar de mi vida. Él dice: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de ti. El trabajo del Señor es ese. Él cuidará de ti, pero si nosotros estamos en Él, depositamos todo en oración y súplica a Él, descansamos en Él. Y hermano, descansando en Él tienes poder. Cuando uno aprende a descansar en Dios, el poder de Dios está en tu vida. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15 al 18. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
y no quisisteis, sino que dijisteis, no. Antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera en una colina. Nuestra fortaleza, hermanos, está en descansar en el Señor, en quietud, en confianza. Un ejemplo de quietud lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él se levantaba muy de mañana, muy temprano, y se iba solo a lugares apartados allí a orar. En Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús necesitaba tiempos de quietud con el Padre, y tú y yo y nosotros también necesitamos esos tiempos de quietud con el Padre. No necesitamos llenar nuestra agenda con este y tal proyecto y con el otro, con cientos de actividades para continuar, no. No vamos a encontrar esa fortaleza en diferentes actividades, sino en quietud y en confianza con Dios. En los momentos en que nuestro corazón está tranquilo y confiado, es cuando podemos escuchar al Señor, cuando podemos escuchar la voz de Dios. Como dice el Salmo 46:10, dice, estad quietos y conoced que soy Dios. Eso es una oración de contemplación. Cuando uno deposita todo su conocimiento, toda su mente, todo su ser en quietud, y toda su mente está con el Espíritu Santo, está con Dios, y deja que Dios le hable, que Dios le ministre, y empezamos a conocer cada vez más de Dios, porque a veces nos gusta mucho hablar y poco escuchar. Estad quietos y conoced que soy Dios. Dejemos que Dios nos hable, preguntémosle a Dios, y cuando Él empiece a ministrarnos, a hablarnos, déjale que Él hable, en quietud, en confianza, sabiendo que lo que Él te diga va a ser lo mejor para tu vida, para mi vida. En el capítulo de Isaías, que hemos leído en el capítulo 30, el verso 16 nos da la respuesta a la gente que ruega al Señor por descanso, por reposo, por quietud, por confianza. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Fijaos, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta gente que hemos leído ahora en el libro de Isaías, capítulo 30, tenía sus planes de cómo hacerlo, ¿no? No, oiremos y en caballos veloces. Tenían sus planes ya. Y puede que tú o que yo tengamos los nuestros. Puede que todo el día trabajemos muy duro y bueno, eso está muy bien. Pero hermanos, sin afanes, por nada estéis afanosos, por nada. ¿Sabes cuál es el precio? Debilidad, temor, ansiedad, derrota. Entre más confíes en tus caballos de fuerza, más débil y seco te volverás. La única manera de encontrar fortaleza y vida es descansando en el Señor, confiando en Él, no afanándonos por nada y mandando todas nuestras preocupaciones a Él. Esa es la única manera, no hay otra. Nosotros por nosotros mismos, luego lo vamos a leer, nada podemos hacer. El Señor es el que nos da las fuerzas. El Señor trae renuevo a nuestras vidas. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro príncipe de paz. Nuestros planes tienen que ser los planes de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas, que sean cada día nuestros planes,
y ahí, en confianza, hallaremos descanso. Jeremías 6, capítulo 6, versículos 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. El descansar mientras caminamos no es descansar de estar caminando, no, es descansar caminando, avanzando. Hermanos, si aún seguimos en los caminos antiguos y no encontramos el buen camino, preguntemos por él y andemos por él y no nos apartemos de él, dice el Señor. Y así hallaréis descanso, reposo, quieto, confiando en el Señor. Hermano, yo te pido en esta mañana que te unas a ese club. Jesús es el líder, nos va a guiar por el camino, porque Él mismo es el camino. Él nos va a dar descanso, nos va a dar paz. No cuesta nada más que entregar nuestras cargas. Tenemos que depositarlas todas en Dios y te será dada la paz. ¿Qué prefieres, estar en descanso y paz o en sequedad y en debilidad? ¿O estar en fortaleza y fructificando o estar en muerte o en vida? El poder descansar en el Señor es sin duda una batalla espiritual que tenemos que luchar, que tenemos que enfrentar día a día. Es una lucha entre ser fructífero o ser infructuoso. Y el Señor quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Muchas veces confundimos y decimos que demos mucho fruto. Hermanos, ni tú ni yo podemos dar ningún fruto. Nosotros no podemos dar ningún fruto. Dice el Señor en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No dice el que permanece en mí y yo en él dará fruto, sino llevará. Nosotros somos los pámpanos. El Señor pone el fruto en nuestra vida. Nosotros somos los encargados de llevar ese fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de bondad. Somos los encargados de llevar y de llevarlo por todo el mundo anunciando las buenas nuevas, para que muchos lleguen al conocimiento de Dios y los trabajados y los cargados puedan ir a Él y el Señor les dé descanso, un descanso que no vamos a encontrar en la cama, en las vacaciones, sino que solo lo vamos a encontrar en Él, en nuestro Dios, dando fruto al 100 por 1 cada día, yendo por el camino de la mano de Jesús. Únete al club. Él es tu capitán y Él es el mejor marinero que hay. Él nos va a llevar a buen puerto. Amén. Pues hoy tenemos Santa Cena, lo vamos a hacer un poquito más ligero. Que el Señor os bendiga mucho.